El Señor nos da esta oportunidad nuevamente de reunirnos por estos medios para agradecerle a Él, Amén. para compartir acerca de esa esperanza que nosotros tenemos en común, esperar ver el día en que nosotros nos encontremos con nuestro Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos la bienvenida en este momento también a todas las personas que están integrándose al servicio para la porción del estudio de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga de donde quiera que están compartiendo con nosotros. Amén. Nosotros vamos a entrar al estudio de la palabra del Señor y estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Y la semana pasada vimos que Jesús les reveló a la mujer samaritana que Él es el Mesías. Entonces ella fue a los samaritanos, fue a la gente de su pueblo compartiendo esta noticia. Ella tal vez no tenía su teología formada, no había sido doctrinada, pero ella tenía algo, un cambio que había pasado en su corazón, un encuentro que ella había tenido, un testimonio que ella tenía en ese momento, y eso es lo que ella va compartiendo con los samaritanos. Y los samaritanos, al escuchar el testimonio de la mujer samaritana, fueron a Jesús, y ellos, después de haber compartido con Jesús, entonces se dijeron que ya no solamente creían en Jesús por el testimonio de la samaritana, sino que ahora ellos habían escuchado las palabras de Jesús, habían compartido con Jesús, y ellos sabían que Él es el Salvador del mundo. Luego vimos entonces que Jesús se dirigió al territorio de Cana, donde Él había hecho su primer milagro, en aquella boda en que Él convirtió el agua en vino, y allí fue un funcionario, un oficial del gobierno, que fue a donde Jesús, con una situación muy grave, tenía a su hijo en gravedad, su hijo que estaba a punto de morir, y era alguien que tenía muchos recursos, alguien que tenía muchas conexiones, pero sus recursos, sus conexiones no podían hacer nada por su hijo, estaba a punto de morir, pero él fue a donde el único que podía resolverle ese problema, él fue a donde Jesús. Y él va a donde Jesús, le presenta esta situación, él quiere que Jesús vaya con él a su casa para que le sane el hijo. Pero Jesús, sin embargo, le dice que se regrese a su hogar, que se regrese a su casa, porque su hijo vive. Este oficial del gobierno, dice la palabra del Señor, que creyó en la palabra de Jesús. Y dice la palabra que cuando él fue de regreso a su casa, antes de que él llegara a su casa, sus siervos fueron a recibirle. Y la primera palabra que él escuchó de sus siervos fueron las mismas palabras que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Él creyó en la palabra del Señor, creyó en la palabra que Jesús le dio. Su hijo fue sano, él confirmó, él preguntó a qué hora había sucedido eso, a qué hora su hijo había cambiado su estado de estar a punto de morir y su salud había comenzado a mejorar, y le confirmaron que fue a la misma hora que Jesús le había dado la palabra, que regresara a su hogar, que su hijo vive. Nosotros vamos a continuar con el estudio del Evangelio según San Juan, y vamos a empezar hoy en el capítulo 5. Vamos al Evangelio según San Juan en el capítulo 5 y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a dar lectura a los primeros 6 versículos del Evangelio según San Juan, capítulo 5. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 1 al versículo 6. Amén. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el que el primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado
y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Dios mío, ahora te pedimos que vamos a compartir, Señor, tu palabra, este estudio. Te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, Señor. Obre en nuestros corazones, Padre Santo, Señor, que sea palabra tuya, Señor, conforme a nuestra necesidad, conforme a lo que tú tienes para nosotros, conforme a lo que nosotros vamos a enfrentarnos, Señor. Que sea un mensaje de fortaleza, un mensaje que fortalezca nuestra fe, un mensaje que nos ayude a vivir una vida conforme a tu voluntad, Padre Santo. Te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vemos que el Señor entonces va a Jerusalén. Él va a Jerusalén a celebrar una de las fiestas solemnes que celebraban los judíos. Esto no era una fiesta como nosotros las conocemos, fiestas de pueblo. La mayoría de fiestas de pueblo que nosotros conocemos tienen orígenes que no necesariamente son buenos, como las fiestas patronales que vemos en muchos de los pueblos, tienen orígenes oscuros. Pero estas fiestas que los judíos celebraban eran fiestas que habían sido instituidas por Dios. Habían 7 fiestas en particular que ellos celebraban, pero 3 de estas fiestas eran fiestas en las cuales era requerido que todo hombre judío regresara a Jerusalén para celebrar la fiesta, regresar a Jerusalén, llevar a sacrificio, adorar en Jerusalén, fuera representante de su familia en Jerusalén. Estas 3 fiestas que era requerido para ellos eran la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Tabernáculos. Juan no nos explica cuál de estas fiestas fue la que estaba sucediendo en este momento, pero Jesús está celebrando, fue a Jerusalén como hombre judío a celebrar esta fiesta en Jerusalén. Y se nos dice que en la ciudad de Jerusalén tenía diferentes entradas a la ciudad de Jerusalén, pero esta entrada en particular donde sucede los eventos de hoy se llamaba la puerta de las ovejas, y esta era la puerta por la cual entraban en la ciudad los animales que llevaban al templo para sacrificio, y cerca de esta puerta había un estanque por el cual ellos entonces también tenían la facilidad de tener agua y de lavar los animales antes de llevarlos al templo para el sacrificio, para llevar ofrenda. Este estanque se llamaba el estanque de Betseda. El estanque de Betseda, y Betseda significa casa de gracia o casa de misericordia. Y precisamente los eventos que nosotros vamos a ver en el día de hoy es cómo Jesús extiende misericordia a una persona que tenía una vida de sufrimiento, una vida difícil que había llevado por 38 años. Y se nos dice que en este estanque había muchas personas enfermas, ciegos, paralíticos, había mucha gente enferma. Acerca del lugar, la localidad, el lugar donde estaba este estanque en particular, a través de los años, no se había encontrado este lugar, y los críticos de la Biblia, las personas que se levantan en contra de la Biblia, a criticar la Biblia, a criticar a Dios, a criticar el Evangelio, este era uno de los argumentos que ellos tenían. Ellos decían que debido a que este lugar no se había encontrado, acusaban a la Biblia de no ser una realidad, de ser falsas. Pero como frecuentemente sucede ante la crítica de las personas que niegan la existencia de Dios, en el 1888 hubo un descubrimiento en el cual se descubrió dónde estaba localizado este estanque, el estanque de Betseda, y los críticos entonces se quedan callados, no dicen nada, sino que van al próximo argumento para tratar de negar la existencia de Dios. Pero este estanque que nosotros vemos, el estanque de Betseda, estaba lleno de gente enferma, gente de la cual la sociedad no podía ya hacer nada por ellos, gente que habían perdido, los médicos, la medicina, la ciencia de aquel tiempo, no había nada que ellos podían hacer por ellos, y esta gente se encontraba en este lugar buscando un milagro, buscando sanidad. Esta era la última esperanza que esta gente tenía. En el versículo 4 se nos dice
que de tiempo a tiempo un ángel agitaba las aguas y el primero que llegaba allí era sano de su enfermedad. Por eso que vemos en este lugar las multitudes de enfermos que se congregaban allí. Acerca de los eventos que sucedieron allí, hay diferentes personas que lo interpretan de diferentes maneras. Hay personas que dicen que en aquel lugar lo que había era una corriente subterránea y cuando esa corriente subía, eso provocó que la gente pensara que sucedía algo sobrenatural, pero era algo natural, dicen estas personas. Pero lo que dice la Biblia es que había un ángel, en el versículo 4 dice que había un ángel que descendía de tiempo a tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al agua era sano. Muchas veces hay personas que cuando la Biblia explica que algo está sucediendo y la Biblia dice, y esto que la Biblia explica no está de acuerdo a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento, entonces le tenemos que buscar la quinta pata al gato. Pero si la Biblia dice que así sucedió, aunque yo no lo entienda, yo tengo que creer que sucedió de esa manera, porque así lo dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia lo dice así, lo entienda yo o no lo entienda yo. Sus pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, dice la palabra del Señor. Mi trabajo no es cuestionar lo que dice la Biblia, es creer lo que dice la palabra del Señor. Juan nos presenta aquí un hombre que llevaba 38 años con una enfermedad que no le permitía caminar. No había nada que este hombre podría hacer, no había nadie que podía ayudar a este hombre. Este hombre no tenía fuerza para sostenerse por sí mismo, pero él se encontraba frente al único que podía ayudarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Se encontraba frente a frente ante el cual todo lo puede, ante el cual no hay imposible. Se encontraba frente a frente al Señor Jesucristo. Jesús, conociendo lo que había pasado este hombre, conociendo la vida de este hombre, conociendo que este hombre llevaba mucho tiempo en esta condición, le hace una pregunta y le dice: ¿quieres ser sano? Esto parecería ser una pregunta que está fuera de orden, una pregunta tal vez innecesaria, podría aparentar ser, porque este hombre, Jesús conoce que lleva 38 años en esa situación. Aquel hombre está en un lugar donde lo que tiene a su alrededor son todas personas en necesidad, los cuales están buscando un milagro. O sea que la respuesta de esta pregunta podría parecer obvia. Pero cuando nosotros vemos la condición del ser humano, nosotros sabemos que cada ser humano ha sido afectado por la enfermedad, por la plaga de lo que es el pecado. Aleluya. Y el Señor Jesús y la gente, aún muchas veces conociendo la verdad, conociendo que el pecado lleva a la muerte, conociendo que el pecado lleva a juicio, conociendo que el pecado lleva a condenación, y aún conociendo también de que Cristo es el antídoto, que Cristo es la solución, que Cristo murió por nuestros pecados, conociendo las buenas nuevas, Dios nos da esta oportunidad y le pregunta al ser humano: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Y muchas veces el ser humano, aún conociendo la verdad, rechaza esta oportunidad gloriosa de salvación por la cual Cristo pagó por precio de su sangre por nuestro pecado. ¿Qué sucede? Que muchas veces el ser humano tiene ataduras, tiene pecados, los cuales ellos no están dispuestos a abandonar. Ellos quieren permanecer en su pecado y por eso muchas veces ellos rechazan esta oportunidad gloriosa de salvación. También hay otras personas que les sucede que tienen la idea equivocada de que si ellos van a Cristo, que si ellos reconocen al Señor como su Dios, como su Señor y Salvador, que ellos por sus propias fuerzas van a tener que abandonar el pecado. Pero no es así. Cuando uno viene a Cristo, de ahí en adelante uno no está solo. Él promete estar con nosotros hasta el fin. Él promete estar con nosotros. Tenemos que saber que
para nosotros dejar la vida de pecado, nosotros no tenemos fuerza. Nosotros estamos como aquel paralítico que estaba en esa condición en 38 años. Nosotros dependemos completa y totalmente de lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros lo que nos corresponde es confiar en Él, es creer en Él, es servirle a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Él hace la pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres abandonar tu vida de pecado? ¿Quieres pasar de muerte a vida? ¿Quieres pasar de oscuridad a luz? No hay atadura, no hay pecado, no hay vicio que el Señor Jesucristo no pueda quitar, no hay cadenas que Él no pueda romper. El Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 36 dice así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Versículo 7 al 9 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Aleluya. Vemos que este hombre está frente al Señor Jesucristo, está frente al Creador del universo, frente al que todo lo puede. Y sin embargo, vemos que cuando el Señor Jesucristo le hace esta pregunta de que quiere ser sano, vemos que Él responde con cuál es su limitación. Él responde con cuál es su problema. Y así es el ser humano cuando muchas veces es confrontado por la palabra del Señor. Cuando al ser humano se le presenta el mensaje de salvación, muchas veces presenta sus limitaciones, muchas veces presenta sus excusas. Muchas veces dice: yo no puedo perdonar. Tú no sabes lo que a mí me han hecho. Tú no sabes cómo han afectado mi vida, cómo a mí me han ofendido. Sin embargo, nosotros vemos el ejemplo del Señor Jesucristo, que aquellas personas que fueron sus torturadores, Él se refirió acerca de ellos en aquella oración que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. También vemos que hay personas que dicen: pero es que si yo le sirvo al Señor Jesucristo, yo tengo que dejar muchas cosas de mi vida importantes atrás. Que si yo le sirvo a Cristo, la gente me va a abandonar, la gente me va a marginar, la gente me va a negar. Pero sin embargo vemos que el Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 33: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Las excusas que este hombre presenta son excusas muy reales para él, para su condición, para su situación. Él no tenía nadie que lo ayudara a entrar al estanque porque él estaba ahí, no podía mover sus piernas. Pero muchas veces nosotros nos encasillamos en cuáles son nuestras limitaciones y ponemos a Dios dentro de una caja y pensamos que solamente Él puede operar a nuestro favor de una manera en particular, de acuerdo a como nuestro pensamiento y nuestra limitación del entendimiento de qué Dios puede hacer por nosotros. Aquel hombre pensaba que solamente que alguien lo llevara al estanque y que él llegara a ser el primero, que esa era la única manera que él podía ser sano. Pero Jesús no estaba limitado por el pensamiento de este hombre. Tenemos que aprender a dejar, cuando nosotros ponemos algo en la mano de Dios, dejar que sea Él que decida el método que Él va a usar para traer lo que nosotros necesitamos. Ese no es nuestro problema. Eso está en las manos del Señor. Y Él puede hacer mucho más de lo que nosotros no podemos imaginar. Él no está limitado a nuestro pensamiento, a nuestro entendimiento. Dejémosle eso al Señor. Nuestro trabajo es ponernos en las manos del Señor y confiar en Él. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, diciendo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Nosotros le servimos a un Dios todopoderoso. Dios no está limitado por nuestro entendimiento. Él puede hacer mucho más de lo que nosotros no podemos imaginar. Jesús va directamente a atender cuál es la necesidad, cuál es el problema de este hombre y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, muchas veces, o cuando somos llamados a un ministerio, a una obra, muchas veces el Señor nos pide algo que está por arriba de lo que nosotros entendemos que son nuestras capacidades. Este hombre, eso de levantarse y tomar su lecho y andar, no estaba dentro de sus posibilidades. Y asimismo, cuando nosotros somos llamados, el Señor muchas veces tiene planes, tiene cosas para nosotros hacer que está fuera de nuestras posibilidades. Pero lo que nosotros hacemos para el Señor no depende de nuestra fuerza, no depende de nuestro conocimiento, no depende de nuestra habilidad, sino que depende del Dios que nosotros le servimos. Para nosotros poder cumplir lo que el Señor nos ha llamado a hacer, lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él, es creerle a Él, es ser fieles al Señor. Nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés estando en el desierto, y lo vemos en Éxodo capítulo 4, lo vemos primeramente en el versículo 1. Dice: Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Moisés está dudoso, no cree que le van a creer. El versículo 10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tu palabra a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pero ese es el mismo Moisés que Dios usó para libertar a la nación de Israel de Egipto. Pero no estaba en la habilidad de Moisés, no estaba en el conocimiento de Moisés, no estaba en el liderazgo de Moisés, sino que lo que Dios va a hacer depende del Espíritu de Dios, depende del poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús llegó a la vida de este hombre y la cambió completamente. Y fue un cambio instantáneo, un cambio radical. Este hombre que tenía 38 años, que no caminaba, una persona que tiene 38 años sin el uso de sus piernas, no tiene músculos, no tiene nada. O sea que en ese mismo momento Dios hizo todo lo que necesitaba hacer para que ese hombre instantáneamente recuperara la movilidad. O sea que Dios hizo de lo que era una imposibilidad, lo hizo posible. Y como nosotros decimos frecuentemente, nosotros le servimos a un Dios que Él es especialista en las imposibilidades, y eso es lo que nosotros estamos viendo en la historia de este hombre. Amén. Entonces, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Juan nos explica aquí que era el día de reposo. De este incidente en adelante, los líderes religiosos iban a oponer a Jesús directamente, porque Jesús hizo este milagro en el día de reposo. Le dijo a este hombre que llevara su lecho en el día de reposo. O sea, que estos líderes religiosos que estaban supuestos a ser siervos de Dios, en vez de gozarse con el milagro que estaba enfrente de sus ojos, de la obra que Dios había hecho, sino ellos se fijan en lo que ellos corresponden, ellos piensan que es una violación de lo que es el día de reposo. Pero a mí me gusta la respuesta que le da a este hombre ante la pregunta de ellos. Ellos se están fijando en el que él está llevando su lecho. Sin embargo, él dice: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. O sea que el que lo sanó, él entiende que tiene la autoridad de decirle a él que él debe de hacer. Aquellos líderes religiosos tenían 38 años mirando a aquel hombre y no hacían nada por él, no tenían misericordia por él, no tenían el poder de decirle lo que Jesús le hizo. Sin embargo, cuando Jesús hace el milagro, ellos se oponen directamente a la obra que Dios hizo de misericordia en la vida de este hombre.
Y nosotros vemos en esto la crueldad que existe dentro de lo que es la religión. Ellos tenían, como dijimos, frente a frente un milagro, pero sin embargo se están fijando en lo que ellos piensan que corresponde a una violación del día de reposo. Todo porque no está de acuerdo a la tradición, a lo que ellos piensan, a su interpretación de lo que debe de ser un día de reposo. Y el día de reposo viene en la palabra de Dios desde el Génesis. Nosotros vemos en el relato de la creación que se nos dice que Dios hizo todas las cosas en 6 días y el séptimo día fue día de reposo. Luego, cuando Dios dio la ley a Moisés, también estableció el séptimo día como día de reposo. Pero los líderes religiosos habían llevado el día de reposo de ser un día de reposo que Dios había dado para el beneficio del hombre, para el descanso del hombre. Ellos lo habían convertido en una carga para el hombre. Ellos habían hecho 39 estatutos directamente como su interpretación de lo que debía de ser, cómo se debía observar, cómo se debía vivir en el día de reposo. Y algunos de estos es que ellos enseñaban que las mujeres no podían verse en el espejo en el día de reposo. Decían porque si la mujer se veía en el espejo el día de reposo, podía verse tentada si se veía una cana a sacársela. Y eso sería cegar. Otra de los estatutos que ellos habían hecho como su interpretación del día de reposo era que si las lámparas estaban encendidas cuando llegaba el día de reposo, ellos no podían soplarlas y apagarlas, porque era trabajo. No podían también, si estaban apagadas, no podían hacer fuego para prender las lámparas. También era prohibido para ellos el día de reposo ponerse prendas o algún tipo de joyas, porque ellos consideraban que eso era llevar carga. También si alguna persona tenía dientes falsos, no lo podía llevar en el día de reposo. O sea que ellos hicieron una lista de estatutos de cómo se debería vivir y llevar y observar el día de reposo. O sea que, como dijimos, la religión toma algo que Dios hizo para el beneficio del hombre y lo convierte en una carga para el hombre. Pero la religión, a través de los tiempos, ha hecho mucho daño, ha destruido a mucha gente. Han habido muchas muertes debido a lo que es la religión. Nosotros podemos ver los eventos que sucedieron el mes pasado. El mes pasado hubo un grupo de personas que penetraron la frontera de Israel e hicieron grandes daños, causaron hicieron barbaridades, cosas que ni siquiera dentro de los campos de concentraciones durante la Segunda Guerra Mundial lo hicieron estas personas. Pero cuando nosotros vemos la razón del odio, la razón por la cual estas personas hicieron ese daño, estas personas hicieron ese daño en nombre de su religión. Hicieron ese daño esperando lo que ellos piensan que es una recompensa por sus hechos. Pero eso es lo que hace la religión. Pero también dentro de nuestros medios nosotros podemos ver cómo la religión tiene efecto en cómo dentro del mismo cristianismo la gente se comporta. Cómo la gente muchas veces, en vez de tener misericordia y piedad, gracia con las personas, apunta a la gente por su interpretación de lo que piensan que la persona, que el otro debe comportarse. Nosotros podemos ver un ejemplo de alguien que va a la iglesia por fin y da el paso de fe y se convierte. Sin embargo, podemos ver a veces hermanos que asisten a otra congregación, que ante esta situación, ante lo que esta iglesia está haciendo, se queja, dice, no, ellos no son de sana doctrina, porque ellos no visten de la manera que yo pienso que deben de vestirse, o algo así por el estilo. O sea, que ellos están haciendo comentarios, juzgando con situaciones y con cosas que son muy importantes para ellos como religiosos, que son ofensivas para ellos como religiosos, pero que son cosas insignificantes en los ojos de Dios, que es lo que en realidad importa. Dice el versículo 12 en adelante: entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor.
El desobedecer la manera que ellos pensaban que debía observarse el día de reposo era una grave ofensa, era un crimen que incluso si era algo que la persona había sido advertido anteriormente, la persona podría ser apedreado, podría ser condenado a pena de muerte por esta ofensa. Aquel hombre, como dijimos, entendía que quien lo sanó tenía la autoridad de decirle que él tenía que hacer, pero él no sabía quién lo había sanado. Jesús hizo este milagro, hizo esta obra y no se detuvo, pero vemos a este hombre que después que él recibió su sanidad, lo primero que lo vemos hacer es que él va al templo. Y era lo correcto de hacer, de ir al templo cuando una persona recibía una sanidad, a dar gloria a Dios, a dar gracias a Dios, muchas veces a llevar sacrificios de alabanza, de adoración y agradecimiento a lo que Dios había hecho por él. Y lo vemos en el templo, y Jesús encuentra a este hombre en el templo y le hace una advertencia muy importante. Le dice: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Muchas personas deducen por esta advertencia que el Señor le está dando a este hombre, que la enfermedad que él había llevado por 38 años eran a consecuencia de un pecado o de pecados que él había cometido anteriormente. Pero es muy importante que nosotros señalemos, que nosotros especifiquemos que no todos los males, no todas las enfermedades son consecuencias del pecado. Nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el caso de Job en particular, donde los amigos de Job equivocadamente lo apuntaron, lo señalaron, lo acusaron de pecado. Pero vemos luego que eso no fue así. Vemos después que Dios trató con los amigos de Job por las acusaciones que ellos le hicieron a Job. Luego nosotros veremos también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, que Jesús y sus discípulos se tratan con una persona que había sido ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntan al Señor Jesucristo que en el caso de aquel hombre, que quién pecó, si fue él o fueron sus padres. Sin embargo, la respuesta del Señor Jesucristo en el versículo 9, el capítulo 9, versículo 3 dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifestara en él. O sea que las enfermedades no necesariamente son porque alguien ha pecado o por la falta de alguien, pero hay ocasiones que sí las enfermedades pueden ser por consecuencia de pecado. Este hombre llevaba 38 años en esta situación, y esta advertencia de Jesús podría parecer extraña para algunas personas, porque una persona que lleva 38 años postrado, sin tener uso de sus piernas, Jesús le dice a esta persona, le da una advertencia, que no peque para que no venga sobre él algo peor. Nosotros tal vez no nos podríamos imaginar que existe una situación peor que la que este hombre ha vivido hasta este momento, pero sí existe una situación peor. Porque para todo aquel que decide rechazar el plan de salvación, no son 38 años, sino que es una eternidad. Es una eternidad separados de Dios, una eternidad en un lugar donde la Biblia lo describe, donde el fuego nunca se apaga, el gusano no muere, donde será el lloro y el crujir de dientes. Es un condenación eterna, separación de Dios. O sea, este hombre había vivido una vida difícil, pero existe algo que es aún peor que la vida que este hombre había vivido. Nosotros vemos el caso de Lázaro, por ejemplo. Lázaro fue alguien que vivió en este mundo, que padeció sus males en este mundo, pero cuando salió de este mundo, entonces él estuvo en el seno de Abraham, en el cielo, con el Señor por la eternidad. O sea que lo más importante no es lo que nosotros pasamos en este mundo, sino es la eternidad. Dice el versículo 15 y el 16: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Algunas personas dicen que con esta acción de este hombre le está traicionando a Jesús. Pero nosotros no sabemos si esa es su intención o no,
podría ser como podría no necesariamente ser. Podría ser que él haya estado obligado a declarar lo que había sucedido si se enterara. Podría ser que había sido la manera de él poder excusarse de aquella acusación que se le estaba haciendo. Nosotros no sabemos si es así o no. Pero nosotros vemos que de aquí en adelante Jesús iba a ser perseguido continuamente, iba a ser acusado continuamente porque él no seguía lo que los líderes religiosos pensaban que se debía observar. Él violaba la interpretación de la ley de acuerdo a los líderes religiosos y por eso ellos buscaban matar a Jesús. Pero es algo muy interesante porque Jesús había sido quien le había dado la ley. Quien dio la ley a Moisés fue él. Y están buscando matar a Jesús. Porque en sus mentes él está violando la misma ley que él le había dado a Moisés. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Nosotros conocemos en nuestros días sectas. Vemos personas que van de casa por casa tocando las puertas con literatura religiosa que dicen creer en la Biblia como nosotros creemos en la Biblia. Mencionan a Jesús como nosotros conocemos a Jesús, pero ellos niegan que Jesús es Dios. Dicen incluso que Jesús, dicen ellos, que nunca dijo ser Dios, pero sin embargo nosotros vemos en este evento que está sucediendo aquí claramente como los doctores de la ley, como los líderes religiosos, por lo que Jesús le está diciendo, se enfurecieron. Ellos entendieron lo que él le estaba diciendo, que él es Dios, igual a Dios. Típicamente ellos llamaban a Jesús como judíos nuestro Padre, pero Jesús está haciendo una aclaración. Él tiene una relación distinta a lo que el resto de la nación de Israel tiene. Él llamó a Dios Padre, llamó mi Padre, lo llamó mi Padre. O sea que ellos entendieron a lo que él se refería, que se estaba haciendo igual a Dios. Fue algo que trascendente, fue algo incluso que nosotros solamente por ver la reacción de ellos entendemos que lo que Jesús le está diciendo es algo que a ellos los ofendió gravemente, porque dice que entonces ahora aún más ellos querían matarlo, porque él entonces llamaba a Dios como su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea que esta es una de las ocasiones en la cual nosotros podemos ver claramente la deidad del Señor Jesucristo, que Jesús, aunque vino en forma de hombre, es Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Este evento en el día de hoy tiene algunos paralelos con la nación de Israel estando en el desierto. Nosotros vemos que aquel estanque, el nombre de aquel estanque era Bethesda, que significa casa, Bethesda, que significa casa de misericordia. Y aquel hombre llevaba 38 años en esa condición donde no podía hacer nada por sí mismo, estaba bajo lo que era el antiguo pacto de la ley. Sin embargo, nosotros vemos que viene Jesús con la gracia. El pueblo de Israel, la nación de Israel, duró 38 años en el desierto, 38 años caminando en el desierto, dando vueltas en el desierto. Y eso fue lo que estaba pasando con este hombre, hasta que el Señor Jesucristo se introdujo en su vida, hasta que el Señor Jesucristo le extendió misericordia a este hombre. Gloria sea el nombre del Señor. Existe una diferencia muy grande entre lo que es la ley, el régimen de la ley, y lo que es la gracia. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todas las personas que han estado con nosotros en el día de hoy. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Padre Santo. Te pedimos, Dios mío, que donde quiera que haya llegado esta palabra sea de bendición, que lleve vida eterna, Padre Santo. Que nosotros seamos fortalecidos en ti, Padre Santo, y que entendamos, Dios mío, que tú no estás limitado por nuestros pensamientos,
pensamiento, nuestro entendimiento, Señor, que tú puedes hacer cosas que están fuera de lo que nosotros creemos que se puede hacer, Señor. Tú eres un Dios que te especializa en las imposibilidades, Señor. Ayúdanos a confiar, a creer en ti, a depositar nuestra confianza en ti y todos nuestros problemas en ti, Señor, entendiendo, sabiendo y creyendo que tú tienes cuidado de tus hijos, Padre Santo. Te damos gracias y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Nos despedimos de las personas que están con nosotros en la transmisión el día de hoy, esperando que el Señor le bendiga, y los invitamos a que estén con nosotros la próxima semana. Dios le bendiga. Nosotros